Bueno, el día de hoy vamos a hablar de líquidos y electrolitos. Líquidos, la parte de todo lo que es el uso como tal de los líquidos intravenosos para resucitación y mantenimiento. Y electrolitos, la parte de alteraciones en el sodio y alteraciones en el potasio. Entonces vamos a empezar con la parte de líquidos intravenosos. Lo primero que hay que saber sobre los líquidos intravenosos es que no deben ser manejados así como así. Los líquidos intravenosos son un medicamento, posiblemente el medicamento más utilizado del mundo, junto con el oxígeno. Entonces no hay que usarlos a la ligera, no hay que ponerlos a la loca, no hay que ponerlos como uno se le dé la gana. Hay que ponerlos de acuerdo a cómo está establecido, de acuerdo a cómo está indicado, para evitar precisamente complicaciones en el paciente. Al ser un medicamento, tiene eventos adversos y su mal uso puede generar repercusiones en el estado de salud, en el pronóstico y en el bienestar de nuestros pacientes. ¿Cuál es el problema? Que precisamente hay una ausencia como tal en el consenso sobre qué líquido utilizar, cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo. Sin embargo, pues si hay algo de evidencia, de cosas escritas sobre las cuales nos podemos ceñir y regir para tratar de hacer el mejor uso como tal, pues de estos medicamentos. ¿Cuál es el problema? Que cada que ha surgido algo se ha establecido controversia. Anteriormente se decía que el mantenimiento se debía realizar con soluciones hipotónicas, pero esto lo que generó fue una hiponatremia en la gran mayoría de los pacientes hospitalizados. Por lo cual, ahorita estamos con el uso de la solución salina normal o solución salina al 0,9%, que también en estos momentos está siendo reevaluada, que por la acidosis hiperclorémica, que bla bla bla. Y ahorita tenemos lo de los cristaloides balanceados. Vamos a ver qué son los cristaloides balanceados y eso, nada de alarmarse por ahora. Pero lo importante es eso, o sea, digamos que cada que ha salido algo de evidencia se ha ido refutando y refutando. Toca esperar a ver si estos cristaloides balanceados también van a ser refutados a futuro, yo no sé qué, pero por ahorita lo que hay y lo que utilizamos es esta parte de la solución salina de los cristaloides balanceados y lo que sería la dextrosa, más que todo. Entonces, ¿por qué es importante los líquidos? Pues sabemos que fisiológicamente el espacio intravascular se supone que se debe de acuerdo al modelo de Starling o a las fuerzas de Starling, en las cuales teníamos unas presiones hidrostáticas y unas presiones oncóticas, que esas presiones hidrostáticas o presiones osmóticas se debían como tal a la presión que generaba el líquido o el agua, mientras que las presiones osmóticas ya eran las que se encargaban como tal de mantener ese líquido en alguno de los dos compartimentos, estando principalmente mediada esta presión osmótica por las proteínas. Entonces, con base en esto es que se han generado la gran mayoría de los líquidos y por eso se intentó toda la parte de los cristaloides, de los coloides, etcétera, que los cristaloides no duran en sangre, que los coloides sí, porque tienen proteínas y todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente se han dado cuenta que realmente no es solo la parte de la presión osmótica y la presión oncótica la que regula como tal el contenido del espacio intravascular, sino que el glicocálix, que son esa gran cantidad de proteinoglicanos, azúcares, etcétera, que están presentes en el endotelio vascular, cumplen un papel muy importante en la regulación del contenido líquido intravascular. Entonces se han dado cuenta que realmente patologías que afecten el glicocálix, como el principal ejemplo es la sepsis, pueden generar alteraciones en la regulación como tal, eh, pues del contenido intravascular. Entonces que no solo debemos pensar en la presión osmótica, presión oncótica, sino también pensar que realmente la integridad del glicocálix del endotelio vascular juega un papel y es un papel realmente importante a la hora de la fisiología o de entender cómo se va a comportar ese líquido. Obviamente faltan más estudios para decir, no, claro, el glicocálix afecta así y así, pero digamos que esto es lo que está surgiendo y es en lo que uno se tiene que ceñir. Entonces, ¿cómo se clasifican los líquidos intravenosos que tenemos para el uso clínico? Tenemos los cristaloides, que los cristaloides van a ser aquellos que generan una difusión libre al espacio intravascular, del espacio intravascular al intersticio, y es la razón por la cual, como dijimos, al agregarse no van a durar casi en el sistema intravascular. Se dice que más o menos solo el 30% va a durar va a quedarse en el sistema intravascular, mientras que el 70% va a pasar al espacio extravascular, sea al espacio intracelular, sea al espacio intersticial, etcétera. Dentro de estos tenemos la solución salina, la dextrosa y los cristaloides balanceados. Los coloides, por su parte, van a ser aquellos que no van a difundir libremente del espacio intravascular al intersticio, dado porque, como dijimos, tienen principalmente proteínas o partículas osmótica o oncóticamente activas. Lo que eso genera es que más o menos, a diferencia de los cristaloides, el 70% de los líquidos coloides administrados queden dentro del espacio intravascular. Aquí tenemos la albúmina y los coloides sintéticos.
Entonces vamos a empezar con la parte de los cristaloides. La solución salina existe en varias concentraciones y dependiendo de estas que la vamos a clasificar en hipotónica, isotónica o normal e hipertónica. La isotónica o normal va a ser la de 0,9%, la hipotónica va a ser 0,45% y la hipertónica va a ser 1,5 y 3%. Va a ser el cristaloide más utilizado como tal en la resucitación, o es actualmente el cristaloide que más se utiliza en resucitación hídrica. El problema es que tiene un sodio similar al suero, pero el problema es que el cloro tiene una concentración suprafisiológica. Entonces estas concentraciones suprafisiológicas de cloro son las que creen que pueden desarrollar una acidosis hiperclorémica y en algunos casos una lesión renal aguda. Si recuerdan o si no lo saben, pues pueden ir al video de gases arteriales en la parte de fisiopatología de los trastornos ácido-base. Veíamos que el cloro tiene una gran influencia como tal en el estado ácido-base. Ya habíamos dicho que a mayor cloro hay un mayor riesgo de acidez. Por otro lado, cuando se utiliza una sobreresucitación hídrica con parte de la solución salina, también se cree, según el método de Stewart, que hay una dilución como tal de todos los aniones, de todos las partículas cargadas y particularmente del bicarbonato, por lo cual también se produce esta acidosis hiperclorémica. Entonces ese sería como su problema y la razón por la cual ahorita hay cierto recelo y todo el mundo está tratando de pasarse a los cristaloides balanceados. La dextrosa. La dextrosa existe en varias presentaciones, 5, 10, 50%, pudiendo estar diluida en agua destilada o en solución salina normal, dependiendo de cuál sea el propósito de su uso. Va a ser el cristaloide más utilizado como tal en líquidos de mantenimiento. Y por último, los cristaloides balanceados tenemos varios: Plasma Light, lactato de Ringer, Isolight, etc. Que lo que logran es que tienen una concentración de sodio un poco infrafisiológica, pero disminuyen esa concentración suprafisiológica de cloro y se cree que por eso evitan el riesgo de la acidosis hiperclorémica. Sin embargo, su uso se ha visto asociado con otras complicaciones como el riesgo de hipercalemia, alcalosis, etc. Entonces realmente todos estos estudios están en su gran mayoría todos esos líquidos, perdón, están en su gran mayoría en estudios para determinar si son o no superiores a la solución salina, etc. Sin embargo, la evidencia parece apuntar hacia que los líquidos que nos van a servir y los líquidos que van a ser utilizados en resucitación principalmente van a ser los cristaloides balanceados. Entonces pues toca estar pendiente a eso. Los coloides, por su parte, tenemos la albúmina, que la albúmina puede estar al 4 o al 5% y va a tener utilidad principalmente en shock séptico refractario. Digamos que una vez es útil aclarar que realmente no existe ningún estudio que haya demostrado que como tal a la albúmina, a hacer resucitación o mantenimiento con albúmina, tenga un mejor desenlace en los pacientes, a diferencia de si se utilizan cristaloides en su resucitación o en su mantenimiento. Solo existe un único caso en el cual se sabe que los coloides tienen un papel protagónico y que se dan coloides de primera línea, que son los escenarios asociados con patología intracraniana, sobre todo trauma craneoencefálico y demás. La razón es porque se cree que la albúmina, al mantener el 70%, al quedarse el 70% dentro del líquido intravascular al ser un coloide, logra ayudar a mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Pero de resto realmente la albúmina no se ha visto ninguna superioridad o algo por el estilo relacionado con el uso del cristaloides, y la albúmina es cara, entonces pues por eso se utilizan los cristaloides. Los coloides sintéticos, por su parte, son todo eso que hablan de los dextranes, las gelatinas, los starch en inglés que le dicen y todas esas cosas. ¿Cuál es el problema? Generan falla renal, aumentan el riesgo de uso de terapia de reemplazo renal, aumentan la mortalidad, aumentan de todo. Entonces el mensaje es: no los usen. Los coloides sintéticos realmente, en lo que yo he leído hasta ahora, no tienen ninguna patología donde sean de utilidad como tal. Entonces realmente lo que vamos a utilizar va a ser solución salina, dextrosa, cristaloides balanceados y albúmina cuando se requiera utilizar coloides. Entonces la cosa es que hay que conocer yo para qué le estoy dando líquidos a ese paciente, y por eso se dice que hay varios tipos de terapia con los líquidos intravenosos. Está la terapia de resucitación, que es la que se va a utilizar básicamente en el paciente que esté choqueado, el paciente que esté hipovolémico, que tenga signos de hipoperfusión, etc. Ahí vamos a utilizar la modalidad de terapia de resucitación. Por otro lado, si tenemos un paciente que solo no se está alimentando o que ya está saliendo de la fase de resucitación, vamos a hablar de los líquidos de mantenimiento. Mientras que el objetivo de la resucitación va a ser lograr perfundir a ese paciente, el objetivo de los de mantenimiento más o menos se podría decir que es nutrir al paciente por la vena sin la necesidad de darle como tal pues una dieta como tal parenteral, sino que no sé, el paciente que va a estar nada y ahora al 4, 5 días, que está en un ayuno antes de una cirugía, pues se le ponen líquidos de mantenimiento y con eso logra mantener como sus requerimientos basales para subsistir.
Y por último está la parte de reposición de pérdidas activas, que va a ser principalmente de utilidad en niños que tienen las patologías de gastroenteritis y demás. Digamos que esto va a ser más bien raro en adultos, puede llegar a presentarse, pero va a ser más bien raro. Entonces de reposición de pérdidas activas realmente no vamos a hablar, vamos a hablar desde las primeras dos, resucitación y mantenimiento. Solo voy a hacer una pequeña como acotación sobre la parte de reposición de pérdidas activas, y es que estas se suelen realizar con solución salina o con lactato de Ringer. Se suele utilizar lactato de Ringer cuando el paciente vomita, porque cuando uno vomita, solución salina cuando uno vomita, porque cuando uno vomita cloro. Entonces, para pérdidas por vía gastrointestinal alta, por así decirlo, se hace reposición con solución salina que tiene el cloro. Mientras que para pérdidas por, por tracto gastrointestinal bajo, como sería una patología de diarrea o algo por el estilo, se prefiere hacer reposición con lactato de Ringer, en el cual hay un menor riesgo de esa acidosis hiperclorémica que mencionamos y no tiene concentraciones de cloro suprafisiológicas. Entonces vamos a empezar con la de resucitación. En la terapia de resucitación, pues como dijimos, va a ser terapia para un paciente con shock, pero hay una aclaración, y es que usualmente el shock debe ser no cardiogénico. No quiere decir esto que el shock cardiogénico sea una contraindicación absoluta para el uso de líquidos en terapia de resucitación. El principal ejemplo es la falla cardíaca. Si uno se remite a la guía europea de falla cardíaca, cuando están hablando de un paciente que está como tal hipoperfundido por un shock cardiogénico, dicen que lo que uno puede intentar antes del uso como tal de los agentes vasoactivos o de los inotrópicos como tal es hacer una prueba terapéutica de líquidos. Dicen que 15 a 30 cc de solución salina en un bolo, y se puede ver si el paciente responde o no para ver si se le pueden administrar líquidos dentro de su manejo. Entonces realmente no es una contraindicación absoluta, pero claramente hay que tener cuidado. Si yo tengo un paciente con un shock cardiogénico, muy probablemente ese corazón enfermo va a ser muy dependiente de precarga. Y si yo lo cargo y lo sobrecargo, pues ese corazón va a entrar en una falla aún peor y va a generar una falla diastólica aún peor. Entonces por eso es mejor tener cuidado con esos pacientes. En el resto de shocks, hipoperfusión por sepsis, por lo que sea, sí claramente vamos a estar pensando como tal pues en la resucitación hídrica con líquidos intravenosos. Usualmente lo que se hace es medio litro a un litro de cristaloide en bolo, o sea, lo más rápido que se pueda es el punto. Y en casos refractarios, usualmente cuando ya se han dado 3 dosis de cristaloides, uno empieza a pensar en el uso de los coloides. No porque el coloide le vaya a mejorar la mortalidad o algo por el estilo, sino porque el coloide evita que se encharque. Si ya le he dado 3 litros de cristaloide, pues si le pongo más cristaloide y el 70% de ese líquido está en mi espacio intersticial, va a desarrollar un edema pulmonar y un montón de cosas. Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. ¿El problema cuál es? Yo le puse mi primer bolo de líquidos y el paciente no respondió. Aquí es donde está el debate actualmente sobre cuál es el paso a seguir. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Realmente le sigo administrando líquidos a pesar del posible daño de sobrecarga hídrica? O más bien considero que no todos los pacientes van a ser iguales y no todos los pacientes van a tener o va a ser útil en todos los pacientes agregar otra carga de líquidos. Entonces aquí es donde tenemos lo de que está el debate de si yo doy mi primer bolo y el paciente no responde, doy otro bolo o uso ya agentes vasoactivos, pues usualmente vasopresores, por lo que estamos en el contexto o en el marco de un shock no cardiogénico. Entonces aquí es donde está ahorita lo del uso de las medidas de respuesta a fluidos. Las medidas de respuesta a fluidos son aquellas medidas que se supone nos dan una idea de cómo está respondiendo el paciente a los fluidos que le estamos dando. Y estas se dividen en dos, estáticas y dinámicas. Las estáticas van a ser la presión venosa central, la saturación venosa de CO2 o saturación venosa central de O2, perdón. La presión arterial media, etcétera. Todo eso de cuando uno estudia sepsis se habla de la resucitación temprana por metas, protocolo de Rivers y eso. Todo eso son medidas estáticas en su gran mayoría. Por su parte, las medidas dinámicas van a ser aquellas que no son, como su nombre lo dice, una medida aislada, sino que yo realmente estoy valorando in vivo cómo varía el paciente de acuerdo a cambios que yo le haga, cómo varían los parámetros hemodinámicos de un paciente de acuerdo a cambios que yo haga. Medidas dinámicas hay muchas, pero las que están realmente avaladas para su uso en el manejo de pacientes con terapia de resucitación hídrica son las siguientes. La primera es que hay una variación en la presión de pulso mayor al 10%. ¿A qué se refiere con esto? Y esto usualmente aplica para pacientes ventilados. Cuando un paciente está ventilado, digamos que la ventilación al meter una presión positiva, lo que va a hacer como tal es colapsar los vasos sanguíneos, y cuando se da la expiración lo que hace es relajar los vasos sanguíneos. Esto lo que va a generar es que haya
de acuerdo a los movimientos respiratorios o a las ventilaciones que le proporciona el ventilador al paciente, una variación en la presión de pulso, porque si yo en un momento colapso los vasos sanguíneos, lo que hago es disminuir la presión sistólica porque llega menor llenado ventricular, pero si en otro momento lo que hago es dilatar los vasos sanguíneos, va a haber un mayor retorno venoso y va a aumentar como tal la presión sistólica, y ahí es que hablamos de la presión de pulso, ¿no? Sistólica sí, lo de sistólica menos diastólica. Entonces estos cambios como tal en los parámetros ventilatorios de acuerdo a la compresión y a la dilatación de la vasculatura me van a generar cambios que repercuten dentro de la presión sistólica y diastólica de mi paciente. Entonces por eso, si eso ocurre, quiere decir que al paciente todavía le caben líquidos. Por el contrario, yo siempre hago la mnemotecnia con una bolsa de agua. Si yo tengo una bolsa de agua vacía y yo la puedo comprimir y volver a liberar, comprimir y volver a liberar, quiere decir que a esa bolsa de agua le cabe líquido todavía. ¿Cuándo no le va a caber más líquido? Cuando a pesar de que yo con mi mano apriete la bolsa de agua, ya esa bolsa no se comprime ni nada por el estilo, sino que mantiene su forma como está. Pues quiere decir que esa bolsa ya más líquido de ahí no le cabe, ya está sobrecargada. ¿Listo? Más o menos lo mismo ocurre en el paciente o con la vasculatura del paciente. Si esas venas se comprimen, quiere decir que eso todavía le caben líquidos. Y bajo ese mismo principio es que está el siguiente, que es la compresibilidad de la vena cava. Uno coge con un ecógrafo, mira la vena cava y la comprime con el ecógrafo desde afuera. Si esa vena cava se comprime, quiere decir que todavía le caben líquidos. Si esa vena cava no se comprime, quiere decir que el paciente ya está como en su tope de líquidos y la verdad ponerle otro líquido sería más bien contraproducente. Y la última, como tal, es el aumento del gasto cardíaco. Sale un aumento del gasto cardíaco mayor al 13% en un paciente de TILAB y un aumento del gasto cardíaco mayor a 11% con la elevación pasiva de los miembros inferiores. Digamos que teniendo en cuenta que estamos hablando de nosotros en pacientes en urgencias, no pacientes en UCI donde van a hacer eso de ventilación y demás, las que más nos van a servir a nosotros va a ser la compresibilidad de la vena cava y el aumento del gasto cardíaco secundario a la elevación pasiva de los miembros inferiores. Entonces esto más o menos es lo que propone el artículo del JAMA en el cual se basan las medidas como tal dinámicas que hay ahorita avaladas. Primero es el cambio como tal en el gasto cardíaco. Si yo al ponerle líquidos hay un adecuado aumento en el gasto cardíaco, es cuando yo estoy hablando de que el paciente es respondedor a líquidos. Si yo no estoy esperando que vaya a haber este aumento como tal en el en el gasto cardíaco, pues realmente no tiene ninguna utilidad ponerle líquidos. Y para yo saber si el paciente va a hacer esto o no, pues aquí tenemos la posibilidad de hacerlo con ventilación o la posibilidad de hacerlo con la elevación pasiva de las piernas. ¿Cuál sería el principio de la elevación pasiva de las piernas? Si yo tengo un paciente que está acostado así sedentario, muy probablemente hay mucha sangre contenida acá en sus venas. Si yo levanto sus piernas, lo que hago es aumentar el retorno venoso. Si yo aumento el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco, quiere decir que el paciente, o sea, lleno de líquido, no estaba. Porque si está lleno de líquido, quiere decir que la congestión que hay en sus venas es porque hay congestión también en la parte de arriba de su cuerpo. Y si yo lo levanto, realmente no va a cambiar en nada porque sigue habiendo la misma columna de sangre desde ahí hasta la aurícula derecha. Más o menos es como si no cogiera el principio de... No sé cómo decirlo. El mismo principio de una bolsa. Supongamos que tenemos una bolsa y el corazón queda en la parte de arriba. ¿Listo? Si la bolsa está completamente llena y yo la volteo, eso quiere decir que el corazón, que era la parte de arriba, va a seguir teniendo exactamente el mismo contacto con el líquido. Por el contrario, si la bolsa está a la mitad, cuando yo la tengo boca arriba, el corazón, que sería la parte de arriba de la bolsa, no estaría en contacto con líquido. Pero si yo volteo la bolsa, todo ese líquido que está abajo cae y golpea contra el corazón. Y eso me mejoraría los parámetros hemodinámicos. Entonces, si yo hago la elevación pasiva de las piernas y hay un aumento del gasto cardíaco, yo puedo decir que a ese paciente todavía le caben líquidos y que no estaría mal ponerle otro bolo. Sin embargo, si le hago la elevación pasiva y el paciente no mejora su parámetro hemodinámico, quiere decir que realmente pues no hay ninguna utilidad en ponerle otro bolo de líquidos y ya sería mejor más bien empezar con el uso de los agentes vasoactivos, idealmente vasopresores. Y ya, eso es lo que hay que saber de la parte de resucitación. Se le pone usualmente 0,5 a 1 litro y posteriormente, con la evidencia que hay ahorita, lo mejor es hacer uso de las medidas dinámicas, compresibilidad de vena cava, variación en presión de pulso o variación en gasto cardíaco con elevación pasiva de los miembros inferiores, y de acuerdo al resultado, de acuerdo a si la vena es compresible, de acuerdo a si mejoran los parámetros hemodinámicos con la elevación, valoro si es adecuado ponerle otro bolo de líquidos o si mejor me voy de una vez con los agentes vasoactivos. Vamos con los líquidos de mantenimiento. En cuanto a los líquidos de mantenimiento, ya dijimos que era básicamente nutrir, por así decirlo, o darle las necesidades basales a los pacientes que están con intolerancia a la vía oral.
Y como habíamos dicho cuando vimos los principales tipos de líquidos, dijimos que la dextrosa es la que cumple el papel principal como tal en la terapia de mantenimiento. Como habíamos dicho, no existe consenso en nada y este es un muy claro ejemplo de eso. Si uno lee UpToDate le dice que más o menos es 1 litro al día de la dextrosa, New England le dice 100 a 120 cc hora, el NICE le dice a uno 24 a 30 cc kilo día y uno usualmente en el hospital, pues por lo menos lo que es Med y Cardioinfantil, que son los hospitales en los que yo he tenido la oportunidad de rotar, uno habla de 1 a 2 cc kilo hora y ya, para el mantenimiento. Entonces realmente no hay consenso. ¿Cuál pueden utilizar ustedes? Pues no creo que haya ningún problema en utilizar una o la otra. Lo que sí hay que tener claro es que además de la dextrosa se le debe poner al paciente las necesidades basales de potasio. Digamos que ya le estoy dando dextrosa, ya le estoy dando sodio con la solución salina, le estoy dando cloro y demás, pero falta el potasio. Y las necesidades basales de potasio son 1 miliequivalente por kilo día. Entonces si el paciente pesa 70 kilogramos, pues le tengo que dar 70 miliequivalentes. Y para eso pues simplemente hay que acordarse que la ampolla de Patrol tiene 20 miliequivalentes. Entonces no sé, hagámosla más fácil, el paciente pesaba 80, entonces yo le tengo que poner 4 ampollas de Catrol en los líquidos que le voy a poner durante el día para que el paciente tenga sus necesidades basales de potasio. Y ya, esa sería la parte como tal de lo que tiene que ver con los líquidos. Eh, entonces, pues espero haya quedado claro. Recordar que está la terapia hídrica, que tenemos cristaloides y que tenemos coloides, que los cristaloides van a ser principalmente solución salina, dextrosa y los nuevos cristaloides balanceados, mientras que en los coloides solo vamos a hacer uso de la albúmina porque los coloides sintéticos y eso no los vamos a utilizar. Que usualmente en resucitación vamos a hacer uso como tal de cristaloides 0,5 a 1 litro y posteriormente vamos a hacer uso de las medidas estáticas o dinámicas para determinar si se le siguen administrando o no líquidos de resucitación, es decir que eso el protocolo por metas y eso está, no es que esté reevaluado, sino que hay que adicionarle las medidas dinámicas. Y en cuanto al mantenimiento, recordar que no existe un consenso, que se pueden basar en cualquiera de esas, todas tienen evidencia, o utilizar la que uno usualmente usa en el hospital, que es un cc kilo hora, y que siempre hay que adicionarle las necesidades basales de potasio y que se va a hacer con dextrosa al 5% en solución salina al 0,9%.